¿Qué harías si Dios te pidiera enfrentar a miles, con solo 300 hombres? Esta no es una historia de fantasía. Es una historia real. Una historia que la Biblia relata con detalles impactantes, pero que pocos se han atrevido a explorar con profundidad. Porque lo que ocurrió con Gedeón no solo fue una batalla épica, sino un despliegue sobrenatural de estrategia, fe y poder divino que desafió toda lógica militar. Y lo más increíble es que funcionó. La historia comienza en tiempos oscuros. Israel, una vez más, había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Por 7 años, los madianitas, acompañados de amalecitas y pueblos del oriente, asolaban las tierras de los israelitas. Eran como una plaga. Entraban como langostas, arrasaban los campos, destruían los cultivos, robaban los ganados, y se marchaban dejando desolación y hambre. El pueblo, aterrorizado, se escondía en cavernas, trincheras y montañas. No tenían ejército. No tenían rey. No tenían esperanza. Era un tiempo de humillación total. Y justo en medio de esa crisis, aparece un hombre que nadie consideraba héroe. Gedeón, hijo de Joás, del clan de Abiezer, perteneciente a la tribu de Manasés. Lo encontramos en una escena casi ridícula. Trillando trigo escondido dentro de un lagar, un lugar donde se pisa uva, no trigo. Lo hacía allí porque temía que los madianitas descubrieran su cosecha. Gedeón no era un guerrero. No era valiente. Era, según sus propias palabras, el más insignificante de su familia, y su familia era la más débil de toda la tribu. Pero el ángel del Señor se le aparece y le dice una frase que cambiará la historia. El Señor está contigo, hombre valiente y esforzado. Gedeón, confundido, responde con una mezcla de amargura y duda. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Dónde están todos sus milagros? Era una queja honesta, como las que muchos hacemos en tiempos de crisis. Pero el ángel no retrocede. Dios le habla directamente: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel de manos de Madián. No soy yo quien te envía. Así comienza el viaje de un hombre común hacia un destino extraordinario. Pero Dios no llama a los preparados, prepara a los llamados. Y Gedeón tenía que pasar por un entrenamiento, no militar, sino espiritual. Su primer acto de valentía no fue contra los madianitas, sino contra la idolatría de su propia casa. De noche, con temor, pero con obediencia, destruyó el altar de Baal que su padre había levantado y cortó la imagen de Asera. Luego edificó un altar al verdadero Dios. Fue su primera victoria. Declarar guerra contra la oscuridad, desde adentro. Dios empezó a trabajar en él. Lo llenó de su espíritu. Gedeón tocó el cuerno del llamado y reunió a 32,000 hombres. Por fin una señal de esperanza. Pero entonces, vino la orden más desconcertante. ¿Demasiada gente hay contigo? ¿Demasiados? ¿Contra un ejército innumerable? Sí. Porque Dios no quería una victoria basada en fuerza humana, sino en demostración de su poder. Entonces empezó la criba divina. Primero, Gedeón les dice que quien tenga miedo, puede irse. Y 22,000 se van. Quedan 10,000. Luego, Dios le dice que aún son muchos, y ordena una prueba en el agua. Los que beban llevándose el agua a la boca con la mano serán separados de los que se arrodillen a beber directamente. Solo 300 hombres pasaron la prueba. Dios le dice: con estos 300 te daré la victoria. Nadie en su sano juicio lo hubiera creído. Aquí es donde empieza el verdadero acto de fe. Aquí es donde la historia se vuelve épica. Porque no se trataba solo de pelear, sino de confiar. Y Dios le da una estrategia que no tiene sentido militar. Antorchas, cántaros y trompetas. Nada de espadas. Nada de escudos. Solo obediencia.
Y un truco que nadie esperaba. Pero ese truco funcionó. Y justo ahí, cuando la noche cae sobre el campamento enemigo y los 300 hombres se preparan para el ataque más absurdo de la historia, termina esta página. Ahora viene lo más impactante. El plan maestro que cambió el destino de una nación entera. Antes de continuar con el desenlace que estremeció a los madianitas y selló el nombre de Gedeón en la eternidad, te invito a que te unas a esta comunidad. Porque aquí no solo contamos historias bíblicas. Aquí las revivimos. Las desenterramos. Las analizamos como nunca antes se han contado. Desde los secretos del Génesis hasta los misterios del Apocalipsis. Así que si eres de los que quiere descubrir la verdad oculta detrás de cada personaje, si anhelas conocer el propósito que aún vive dentro de cada capítulo de la Biblia, suscríbete ahora mismo, deja tu like y quédate hasta el final. Porque esta historia no ha hecho más que comenzar. La noche cayó sobre el valle. Las tiendas de los madianitas cubrían la tierra como langostas. Era imposible contarlos. Había camellos como la arena del mar. Gedeón, aunque ya había recibido muchas señales de parte de Dios, aún sentía el peso de lo imposible. Y entonces, Dios, con ternura y compasión, le da una última confirmación. Si aún tienes miedo, baja al campamento enemigo con tu criado Purá y escucha lo que dicen. Gedeón obedece. Se desliza entre las sombras hasta las afueras del campamento enemigo y escucha a dos soldados conversar. Uno le dice al otro: tuve un sueño. Vi un pan de cebada rodar hasta el campamento y tumbar una tienda. El otro responde: ese pan es Gedeón. Dios ha entregado a Madián en sus manos. Es allí, en medio de los susurros del enemigo, que Gedeón se levanta con una certeza inquebrantable. Regresa a su campamento. Reúne a sus 300 hombres. Les reparte una trompeta a cada uno, un cántaro vacío y una antorcha escondida dentro del cántaro. ¿Un arma? No. Solo obediencia. Solo fe. Entonces les da la instrucción: cuando me vean romper el cántaro y tocar la trompeta, hagan lo mismo. Y griten todos: por el Señor y por Gedeón. Pasada la medianoche, se reparten en 3 grupos y rodean el campamento. En el momento exacto, Gedeón rompe su cántaro. Su antorcha brilla en la oscuridad. Suena su trompeta como un grito del cielo. Los otros lo imitan. 300 luces estallan. 300 trompetas estremecen la noche. 300 gritos retumban al unísono. Y el truco funciona. El estruendo despierta a los madianitas en pánico total. Ven luces por todos lados. Escuchan trompetas. Creen que son miles de israelitas. El caos estalla. No saben quién es amigo o enemigo. Se matan entre ellos. Corren en estampida, dejando todo atrás. Israel no tuvo que blandir una espada. La victoria fue del Señor. Pero lo más impactante no fue solo la estrategia. Fue el mensaje espiritual detrás de ella. El cántaro de barro representaba el cuerpo humano. La antorcha, la luz del espíritu. Para que la luz brille, el cántaro debe romperse. Solo cuando somos quebrantados, nuestra luz verdadera puede impactar a los demás. Esa es la lección oculta que la Biblia esconde en medio del estruendo de trompetas. El poder no está en la fuerza, sino en la obediencia. No en la cantidad, sino en la fe. La historia no termina allí. La victoria encendió la esperanza en todo Israel. Las tribus se unieron a la persecución. Gedeón pidió ayuda a las tribus vecinas para cortar el escape de los enemigos. Y aunque enfrentó críticas, su humildad desactivó la envidia de los efraimitas. Gedeón no quería la gloria. Quería cumplir la voluntad de Dios. En la batalla final, capturó a los reyes Zeba y Zalmuna. Les mostró que el Dios de Israel no solo vence con trompetas y cántaros.
Vence con justicia. Vence con propósito. Vence cuando encuentra un corazón dispuesto. Esta fue la noche donde 300 hombres, liderados por un hombre común, derrotaron a un ejército imposible. Pero más allá de la historia militar, lo que ocurrió fue un testimonio eterno de lo que Dios puede hacer con poco, si ese poco está completamente rendido a Él. Y aún hay más. Porque después de la batalla, Gedeón enfrentó una nueva prueba, una mucho más difícil que el campo de guerra. La prueba del orgullo, del poder y de la tentación de ser adorado como rey. Y esa parte, la contaremos en el siguiente relato. El rugido del campamento madianita se había silenciado. Las luces de las antorchas aún ardían sobre las colinas como señales del cielo. Gedeón, cubierto de polvo y sudor, contemplaba el amanecer de una nación liberada no por la espada, sino por la fe. La victoria era irrefutable, milagrosa, épica. Israel, por fin, respiraba sin cadenas. Pero lo que nadie le advirtió a Gedeón fue que la mayor batalla no era contra Madián. Era contra el orgullo que nace cuando los hombres aclaman al hombre, y no al Dios que lo envió. El pueblo estaba extasiado. Hombres de las tribus vecinas llegaban corriendo, algunos apenados por no haber participado en la batalla, otros simplemente queriendo compartir la gloria. Y fue entonces cuando surgió la propuesta peligrosa: gobierna sobre nosotros tú, tu hijo y tu nieto, porque nos libraste de Madián. Gedeón, con la humildad aún fresca en su espíritu, respondió algo que resonaría en la eternidad: yo no los gobernaré, ni mi hijo. El Señor gobernará sobre ustedes. Pero incluso los humildes pueden errar. Y fue allí, en esa atmósfera de triunfo, donde Gedeón cometió un acto que parecería menor, pero cuyo eco resonaría en generaciones futuras. Pidió los zarcillos de oro que los madianitas llevaban, y con ellos hizo un efod, una especie de vestidura sacerdotal. No lo hizo para idolatría, sino quizás para recordar la victoria. Sin embargo, el corazón del pueblo, débil en discernimiento, pronto empezó a rendirle culto. El objeto, que debía ser un símbolo, se volvió una trampa. Aquí está una verdad que nadie quiere decirte. A veces los mayores enemigos de la fe no son los ejércitos enemigos, sino los trofeos de las victorias pasadas. Gedeón no pidió corona, no levantó imperio, no construyó templos a su nombre. Pero el pueblo, en su debilidad, lo elevó. El hombre que fue llamado a derribar ídolos, sin darse cuenta, había forjado uno nuevo. Y aún así, la misericordia de Dios no se apartó de él. Porque Dios no usa perfectos, usa disponibles. Durante los días de Gedeón, Israel tuvo paz por 40 años. Un descanso prolongado en medio del ciclo interminable de idolatría y opresión que marcaba la época de los jueces. Pero con el tiempo, Gedeón murió. Y entonces, el pueblo regresó a sus viejos caminos. Se olvidaron del Dios que los salvó con 300 hombres y volvieron a adorar a los Baales. Olvidaron a Gedeón, olvidaron el truco, olvidaron que fue la luz en los cántaros rotos la que dispersó a sus enemigos. ¿Y sabes qué es lo más trágico de esta historia? Que ni siquiera el hijo de Gedeón escapó a la corrupción del poder. Abimelec, uno de sus hijos nacidos de una concubina, tomó el poder por la fuerza, mató a sus hermanos, y se autoproclamó rey. Lo que Gedeón rechazó, su hijo lo tomó sin escrúpulo. Así comenzó uno de los episodios más oscuros en la historia de Israel, una tragedia que nos recuerda que la fe no se hereda, se vive. Que cada generación debe decidir si encenderá su propia antorcha, o adorará la ceniza de las victorias pasadas. La historia de Gedeón, por tanto, no termina con trompetas y luz. Termina con una advertencia. El mismo corazón que Dios usa para derrotar gigantes, puede, si se descuida, construir altares al ego.
Pero también hay un hilo invisible que atraviesa esta historia hasta llegar al Nuevo Testamento. Porque Gedeón, aunque humano y limitado, es un eco lejano de uno más grande. Uno que vendría siglos después. Un hombre también incomprendido, también rodeado de pocos, también obediente hasta lo absurdo. Uno que venció, no con espadas ni ejércitos, sino con clavos, cruz y resurrección. Cristo, el verdadero libertador, el que no solo rompió cántaros de barro, sino su propio cuerpo, para que la luz eterna brillara en todos los corazones. Y ahí, querido oyente, está el verdadero truco de Gedeón. No fue la estrategia militar. Fue la obediencia a una instrucción que no tenía sentido humano, pero que resonaba con poder divino. Esa obediencia, ese quiebre, esa luz, es el mismo patrón que vemos en Jesús. El que se quebró por nosotros. El que encendió la luz del reino con su sangre. Ahora, exploraremos cómo ese patrón profético se repite. Porque la historia de Gedeón no solo fue para Israel. Fue para ti. Para mostrarte que, con Dios, no importa cuántos enemigos haya. Si estás dispuesto a romper el cántaro, la luz vencerá. La noche se había cerrado, pero la llama del recuerdo seguía encendida. Cada palabra, cada paso, cada instrucción que Gedeón obedeció no fue solo parte de una historia antigua, sino una sombra profética de lo que vendría. Porque cuando el Señor escoge a un libertador, lo moldea no solo para una batalla, sino para revelar verdades eternas. Y el truco de Gedeón, ese plan tan extraño de cántaros rotos, antorchas encendidas y trompetas en la oscuridad, no era un simple acto militar. Era una parábola viva. Dios no necesita cantidad. Necesita disposición. Cuando Gedeón rompió los cántaros, permitió que la luz oculta brillara en medio de la noche. ¿Te suena familiar? Años después, Jesús diría, vosotros sois la luz del mundo, y también, nadie enciende una luz para esconderla bajo una vasija. En otras palabras, lo que sucedió en la colina aquella noche con los 300 fue una representación dramática de cómo Dios vence. No por la fuerza, sino por la fe que se atreve a exponerse, a quebrarse, a brillar. ¿Y quién era Gedeón, sino un reflejo del Mesías por venir? Humilde, inseguro, escondido, pero elegido, ungido, lleno del Espíritu del Señor. Jesús también fue despreciado, como raíz en tierra seca, sin nada en su aspecto que nos atrajera. Y aún así, fue en él donde se manifestó el mayor acto de victoria jamás registrado. No frente a un ejército visible, sino frente a los poderes de las tinieblas. Y como Gedeón, venció no con miles, sino con pocos. Con pescadores. Con mujeres marginadas. Con traidores que luego serían redimidos. Porque el truco siempre ha sido el mismo. Dios usa lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes. Volvamos a la historia. La victoria contra Madián no solo cambió el rumbo de una guerra. Cambió la fe de una generación. Aquellos 300 hombres no solo fueron soldados. Fueron testigos. Hombres que se atrevieron a creer que cuando Dios da una orden, no importa cuán absurda parezca, su cumplimiento traerá gloria. Y es ahí donde debemos detenernos a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos apagado nuestra luz por miedo a rompernos? ¿Cuántas veces hemos escondido el fuego por temor a hacer el ridículo? ¿Cuántas veces hemos callado la trompeta porque pensamos que somos pocos? Gedeón nos grita desde la eternidad. No necesitas ser fuerte, necesitas ser obediente. No necesitas miles a tu lado, necesitas la dirección divina. Y si tu vida se siente como un cántaro agrietado, si sientes que estás roto, entonces recuerda, es en la grieta donde la luz puede brillar. El truco de Gedeón funcionó porque obedeció, porque confió, porque se dejó usar. Pero hay una capa más profunda.
Algunos estudiosos antiguos creen que los cántaros rotos eran también símbolo del cuerpo humano. Frágil, quebradizo, contenedor de algo mayor. Pablo, en el Nuevo Testamento, usaría esa misma imagen al decir: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. ¿Lo ves? Gedeón no solo libró una batalla, encarnó una profecía. Sin saberlo, él y sus 300 representaron el misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La luz que llevamos no es nuestra, es de Él. Pero para que brille, debemos estar dispuestos a rompernos, a dejar de aferrarnos al orgullo, a dejar de depender de las multitudes, a confiar que cuando Él dice ve con esta tu fuerza, es porque su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Y ahora, mientras Israel celebraba y las canciones de victoria llenaban los valles, Gedeón sabía que su tiempo había sido solo un capítulo en una historia más grande. Una historia que un día culminaría en otro monte. No el de Madián, sino el del Calvario. Donde otro libertador, sin espada, sin ejército, sin gloria humana, ganaría la mayor de todas las batallas. Jesús, el Cordero de Dios, se dejaría romper, para que la luz venciera para siempre. Y en la próxima parte, veremos cómo los actos de Gedeón marcaron la historia espiritual de Israel incluso después de su muerte. Porque lo que hizo en la oscuridad, aún resplandece hoy. La victoria ya era un hecho. El rugido de la guerra había sido silenciado no por espadas ensangrentadas, sino por una estrategia tan extraña como celestial. Gedeón no había derramado una sola gota de sangre en esa primera emboscada, y sin embargo, el enemigo se autodestruyó en medio del pánico, el caos y la oscuridad. Los cántaros rotos, las antorchas encendidas y las trompetas sonando como un clamor del cielo no solo confundieron a Madián, sino que dejaron una huella espiritual imborrable en toda una nación. Israel no solo fue testigo de una victoria militar, fue testigo de cómo Dios puede usar lo absurdo para llevar a cabo lo sagrado. Pero la historia no terminó ahí. Después de la derrota inicial, Gedeón convocó a los hombres de Efraín para que cortaran la retirada de los madianitas y capturaran a sus líderes, Oreb y Zeeb. Los atraparon y los ejecutaron. Era el principio del fin de un opresor que durante años había robado la cosecha, quemado los campos y sembrado el miedo. Y, sin embargo, lo más impactante de todo esto no fue la victoria, sino la transformación de Gedeón. Aquel hombre que una vez se escondía en un lagar, temeroso, incrédulo, ahora se había convertido en el juez de Israel. El Espíritu de Dios que una vez vino sobre él no solo lo capacitó para la batalla, sino para la administración, el liderazgo y la justicia. El pueblo lo miraba como un héroe, como alguien que podía convertirse en su rey. Y aquí es donde la historia da un giro que muy pocos cuentan. Los ancianos de Israel se acercaron a Gedeón y le ofrecieron el trono. Gobierna sobre nosotros, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, le dijeron, agradecidos por su valentía y liderazgo. Pero Gedeón, fiel a su llamado, les respondió con una frase que arde como fuego en las páginas de la historia: no seré vuestro rey, ni lo será mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Ese fue su mayor acto de sabiduría. Entendió que el poder pertenece a Dios, que la gloria es del Altísimo, y que ningún hombre debe reemplazar la soberanía divina. En ese momento, Gedeón no fue solo un libertador, sino un testigo de la realeza del cielo. Sin embargo, como todo ser humano, también tuvo sus errores. A petición suya, el pueblo le dio parte del botín: los zarcillos de oro que llevaban los enemigos. Con ellos, Gedeón hizo un efod, una especie de ornamento sacerdotal, y lo colocó en su ciudad natal, Ofra. Este efod, aunque tal vez construido con buena intención, se convirtió con el tiempo en una trampa. Israel comenzó a idolatrarlo,
desviando su mirada del Dios que les había dado la victoria. Es aquí donde la historia de Gedeón nos recuerda que incluso los hombres más usados por Dios pueden cometer errores cuando el corazón se aparta sutilmente de la obediencia absoluta. Aún así, durante los años de Gedeón, Israel tuvo paz. 40 años sin la opresión de Madián. 40 años de descanso. Pero la semilla de idolatría que brotó a partir del efod dejó una grieta en la historia. Cuando Gedeón murió, el pueblo volvió a corromperse. Se olvidaron de Dios y de todo lo que Gedeón había hecho por ellos. Es trágico. Porque una generación que vivió milagros escogió la amnesia espiritual en lugar de la gratitud eterna. Y aún hay más. Uno de los hijos de Gedeón, Abimelec, nacido de una concubina en Siquelm, se proclamó rey asesinando a sus propios hermanos. De hijo de juez a tirano, de legado a tragedia. Esta consecuencia nos enseña que el liderazgo espiritual no se hereda por sangre, sino por obediencia, por carácter y por llamado. ¿Dónde queda entonces el truco de Gedeón? Más allá de su estrategia militar, su verdadero truco fue la fe. La capacidad de obedecer cuando no entiende. De actuar cuando el miedo grita. De creer cuando todo parece imposible. Ese es el mismo principio que vemos repetirse en la historia bíblica desde Abraham hasta Jesús. Gedeón nos mostró que no se trata de tener miles, sino de tener el favor de Dios. Que una vasija rota puede brillar si adentro hay luz divina. Que una trompeta en la noche puede hacer temblar ejércitos si está soplada por alguien con fe. Que el verdadero truco no es la táctica, es la confianza. En la siguiente narración, llegaremos al desenlace profundo de esta historia. Como el legado espiritual de Gedeón apunta al liderazgo de Cristo, y como su ejemplo sigue hablándonos hoy sobre el poder de la obediencia, la fragilidad humana y la gloria de un Dios que pelea por los suyos. Cuando Gedeón rechazó la corona y proclamó, «El Señor será vuestro rey», estaba profetizando sin saberlo. No se trataba solo de una declaración de humildad, sino de una visión celestial. En ese instante, el eco de sus palabras atravesó los siglos y apuntó directamente al Rey verdadero, al Mesías que vendría mucho tiempo después. Gedeón, sin pretenderlo, se convirtió en un espejo imperfecto de Jesús. Un hombre común, elegido por Dios, levantado para liberar, guiado por el Espíritu, que se negó a ser exaltado por hombres porque sabía que la gloria pertenecía a otro más alto, más santo, más eterno. Y aunque su historia está contenida en apenas unos capítulos del libro de los Jueces, su influencia espiritual resuena hasta el Nuevo Testamento. En Hebreos 11, la gran galería de la fe, su nombre aparece entre los héroes. No por su fuerza, no por su astucia, sino por su fe. ¿Y qué más diré?, escribe el autor, pues me faltaría el tiempo para hablar de Gedeón. Ese reconocimiento no es superficial. Es profundo. Es la afirmación de que el que cree, aunque tenga miedo, aunque se sienta indigno, puede ver milagros si pone su confianza en Dios. Y es aquí donde se revela un detalle oculto que muchos no conocen. El sueño del madianita. Antes de la batalla, Gedeón descendió al campamento enemigo y escuchó que uno de los soldados había soñado con un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y lo destruía. El pan de cebada era el más pobre, el más humilde de los panes. Ese pan era Gedeón. Era Israel. Era el pueblo pequeño. Era el siervo insignificante que, con la unción de Dios, haría temblar imperios. No era una espada lo que rodaba. Era un pan. Porque el arma de Dios no es la violencia, sino la obediencia. No es la destrucción, sino la fe activa que camina confiando cuando todo parece estar perdido. Y cuando vemos este simbolismo a la luz del Nuevo Testamento, entendemos algo aún más poderoso. Jesús también fue llamado el pan de vida. Él también fue humilde, despreciado, rechazado por los poderosos. Y sin embargo,
Su vida fue la ruina del reino de las tinieblas. Así como Gedeón venció sin levantar la espada, Cristo venció sin blandir acero, sino extendiendo sus brazos en una cruz. Ambos usaron lo inesperado, lo débil, lo aparentemente inútil para aplastar lo fuerte. El truco de Gedeón fue anticipar el estilo de Dios, vencer con lo que nadie valoraría. Pero Gedeón, como todos los grandes hombres de fe, fue también un hombre de carne y hueso. Después de la victoria, aunque no tomó el trono, permitió que el pueblo le diera el oro, con el cual hizo el efod. Aunque tal vez lo hizo como símbolo de gratitud, esa pieza se convirtió en un ídolo. El pueblo comenzó a rendirle culto. Lo que fue un recordatorio de la victoria, se volvió una tentación. Una lección eterna. Incluso los actos nobles pueden volverse tropiezos si no son dirigidos por la voz de Dios. Y aún con sus errores, Gedeón vivió y murió en paz. Sus días terminaron no en una guerra ni en el caos, sino bajo la sombra del respeto y la memoria de un pueblo que por 40 años vivió sin el yugo de Madián. Pero tras su muerte, el pueblo cayó de nuevo. Volvieron a los Baales. Olvidaron la misericordia de Dios. No recordaron al libertador que les había dado libertad. Así es el corazón humano cuando se olvida de Dios. Fácilmente cambia milagros por costumbre, reverencia por religiosidad, fe viva por ritual vacío. Y es aquí donde la historia de Gedeón nos exige más que admiración. Nos pide reflexión. ¿Cuántas veces hemos dudado como él? ¿Cuántas veces hemos pedido señales, cuando ya hemos escuchado el llamado? ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido algo pequeño? Romper una vasija, encender una antorcha, sonar una trompeta. Y hemos respondido con miedo porque el enemigo parecía más grande que nosotros. Lo que Gedeón nos enseña no es solo a luchar, sino a confiar. A entender que la batalla más grande no se libra con armas, sino con fe. Que el enemigo más feroz es el miedo al llamado de Dios. Que la estrategia más poderosa es la obediencia absoluta. Y que el truco más glorioso no es una táctica militar, sino un corazón rendido a la voz del cielo. Llegaremos al clímax de este relato, al final de esta sorprendente historia. Hablaremos del legado de Gedeón, del impacto eterno de su fe, y cómo su historia aún hoy puede cambiar la vida de quienes están dispuestos a creerle a Dios, incluso con solo 300 hombres. Y así llegamos al final de esta historia que no es solo de guerra, sino de fe pura, de obediencia radical, de un Dios que nunca ha necesitado multitudes para ejecutar su voluntad. Porque cuando Dios está contigo, no importa si son 300 o uno solo, Él transforma lo imposible en testimonio. El legado de Gedeón no terminó con una victoria bélica. Su mayor conquista fue mostrarnos que lo débil del mundo puede avergonzar a lo fuerte, y que Dios se glorifica cuando el hombre se despoja de todo ego y reconoce que solo en Él está la fuerza. La historia de Gedeón nos grita una verdad eterna. Cuando Dios te llama, no busca tu capacidad, busca tu disponibilidad. No requiere que estés listo, perfecto o sin miedo. Lo que Él necesita es un corazón que, aún temblando, diga, aquí estoy. Gedeón no era un líder natural. Era un hombre escondido, inseguro, pidiendo señales. Pero fue ese mismo hombre quien, tras confiar en Dios, derrotó un ejército sin empuñar una espada, con un truco divino que desarmó al enemigo con ruido, luz y fe. Y el simbolismo final es poderoso. Cántaros quebrados, antorchas encendidas, trompetas resonando. Cada uno representa una verdad espiritual. Los cántaros quebrados simbolizan la fragilidad del hombre y la necesidad de romper el ego para que la luz de Dios pueda brillar. Las antorchas encendidas son la presencia de Dios guiando nuestras acciones. Y las trompetas representan la proclamación, el llamado, el poder de hablar con autoridad en medio del caos.
Cada instrumento aparentemente insignificante se convirtió en un arma espiritual cuando se usó bajo obediencia total. ¿Y qué pasó con los 300? No fueron elegidos por fuerza, ni por estatus. Fueron seleccionados por un acto tan simple como la forma de beber agua. En lo pequeño, Dios mide lo grande. Y con esos 300 obedientes, Dios escribió una de las hazañas más sorprendentes de la historia. No es casualidad que hoy, en el mundo, se siga hablando de los 300, no como un número heroico griego, sino como el ejército improbable que venció porque su capitán era el Dios Todopoderoso. Y aquí es donde tú entras en esta historia. Porque puede que no tengas 10.000 seguidores, ni los recursos que otros tienen, ni las credenciales que el mundo aplaude. Pero si tienes fe, si estás dispuesto a romper tu cántaro, a dejar que la luz brille, y a levantar tu voz en el momento oportuno, tú también puedes hacer retroceder ejércitos. Tú también puedes ser uno de los 300. O incluso, ser ese único que se atreve a obedecer cuando todos dudan. La Biblia nunca fue un libro de perfectos. Es un libro de procesos, de obediencia y transformación. Gedeón comenzó con miedo, pero terminó como un juez, un líder, un instrumento en manos de Dios. Y si Dios pudo usarlo a él, puede usarte a ti. Ahora, antes de que termines este vídeo, quiero invitarte a que tomes una decisión. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Porque aquí no solo contamos historias bíblicas, las revivimos con el poder que tienen. Cada personaje, cada enseñanza, cada batalla, está conectada contigo, con tu historia, con lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Dale like si esta historia te inspiró. Compártela con alguien que necesite recordar que Dios puede hacer lo imposible con lo improbable. Y déjame tu testimonio o tu reflexión en los comentarios. ¿Qué parte de la historia de Gedeón te habló más? ¿Qué cántaro tienes que romper tú? Recuerda, no estás solo. Somos una comunidad que cree, que camina en fe, que quiere conocer la palabra no como un cuento del pasado, sino como una guía viva para hoy. Y si llegaste hasta aquí, es porque Dios también te está llamando a pelear tu batalla con luz, con fe y con estrategia divina. Termino este vídeo con una frase que quizás cambiará tu perspectiva para siempre. El mundo llama locura lo que el cielo celebra como fe. Atrévete a obedecer, incluso cuando parezca un truco, porque ahí es donde empieza el milagro. Nos vemos en la próxima historia. Bendiciones.